Santo eres, Señor. Aleluya. Gloria al Eterno. Aquí estamos con ustedes una vez más en su ministerio a la luz de la palabra. Ministerio que conecta la tierra con el cielo, y una servidora, Germania, mujer de fe. Hoy vamos a estar dando un estudio bíblico, pero no es más bien algo histórico que tiene que ver con el comienzo, con el inicio del cristianismo, muy diferente a como lo conocemos. Es esto que vamos a estar tratando hoy. Por favor, si usted es una persona nueva creyente, por favor no entre a este live. Este live es solo para personas que ya están maduras espiritualmente hablando y que no van a cambiar su manera de pensar por tener conocimientos históricos acerca de cómo se inició el cristianismo. Diferente, muy diferente a lo que se conoce hoy. Repito, por favor, no entren personas nuevo creyentes al live, solo personas que ya tengan suficientes raíces bien arraigados en la fe, porque lo que se va a hablar es algo muy delicado que tiene que ver todo a través de la historia desde cero, desde que empezó todo lo que es el cristianismo. Vamos a esperar unos segunditos para que se vayan conectando los hermanos, amigos y demás personas que hoy van a estar siendo bendecidos, aleluya, con este estudio bíblico de hoy. Gloria a Dios, santo eres, Señor, alabado eres mi Dios. Hermanos, empiecen a compartir el tema de hoy, que no es un tema, recuerde bien que es un antecedentes históricos que vamos a estar dando, y vamos a estar refiriendo este antecedente histórico a lo que es los profetas eliminados de la Biblia. Bendito Dios. Profetas eliminados de la Biblia. Hubieron muchos profetas eliminados de la Biblia y por ende necesitamos saber el por qué fueron eliminados de la Biblia. ¿Cuál fue la razón suficiente para que se eliminara? Bendito Dios. Todo lo que se va a estar hablando es basado en eso, en los profetas que fueron eliminados, en los libros también que fueron eliminados, porque para que los profetas de la antigüedad, algunos fueran eliminados de la Biblia, entonces quiere decir que esos libros faltan en la Biblia. Hay contenido que faltan, bendito Dios. Entonces vamos a orar para empezar esta breve reseña de por qué fueron eliminados los profetas, parte de los profetas en la Biblia. Recuerde bien el encabezado de hoy: no apto para principiantes. Esto es para personas que ya sean maduras en la fe y que esta información, creo, no le va a afectar, sino que lo va a nutrir un poco más de lo que es el cristianismo desde sus inicios y cuántas cosas pues ha cambiado hasta la fecha que estamos. Bendito Dios. Aleluya, gloria a Dios. Estoy dando unos minutos para que se vayan conectando, pero sin más preámbulo vamos a orar. Vamos a pedirle al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo que hagan su entrada triunfal en este tiempo, que sea el Eterno dirigiendo este breve estudio, que considero que va a ser breve, bendito Dios, pero el Señor toma control de todo esto, control total de este tiempo que vamos a estar analizando, aleluya, y buscando cada día tu luz, oh Dios amado. Dice la Biblia en Juan 8:32: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Pues sin más preámbulo voy a estar citando ciertos puntos de la historia. Yo espero que las personas cojan lápiz y papel y vayan anotando ciertos datos para que así puedan buscar luego esta información y poderla quedar para sí mismo, que quede con ustedes esta información. Es muy importante que sepamos los antecedentes históricos de cómo surgió el cristianismo
y qué tantos cambios han sufrido a través de la historia. Bendito Dios. Entonces, tenemos lo que son los libros apócrifos o libros no canónicos. Estos libros, por considerarse, entre comillas, que no tenían autoría propia según el canon católico, pues fueron retirados. La Biblia cristiana, la que usted y yo tenemos, posee 66 libros, mientras que la Biblia regularmente católica tiene 73 libros. Ahora vamos a empezar con el primer víctima que fue sacado de la Biblia. Enoc fue un profeta de la antigüedad, un patriarca, dice la Biblia, que caminó con Dios, pero no está el libro de Enoc en la Biblia. Fue retirado completamente de la Biblia. Y mucha gente se jacta diciendo, oh no, porque la Biblia no se le puede añadir ni se le puede quitar. Sin embargo, a pesar de que nuestra Biblia cristiana tiene 66 libros y se les retiraron por Martín Lutero, se les retiraron la otra cantidad que sí está en la Iglesia Católica, que mantiene esos libros, pero los mantiene porque crearon una doctrina muy diferente y muy discordante con los primeros cristianos. Entonces, seguimos ahí. Enoc fue la primera víctima, es decir, fue el primero que quitaron del medio. ¿Por qué razón? Yo he leído un poco acerca del libro de Enoc. El libro de Enoc tiene muchos contenidos, habla de unos tipos de ángeles, habla de gigantes, habla de muchísimas cosas que, claro está, no puedo hablar todo lo que enmarca el libro de Enoc, pero lo interesante es que Jesús nombra a Enoc. Jesús nombra a algunos profetas mientras caminaba por la tierra, ¿verdad? Entonces, ahí está, quitaron el libro de Enoc por considerarlo prohibidos. Ahora bien, vámonos a ver el nombre de los primeros cristianos, cómo se le llamaba a ese grupo de cristianos, aquellos que creían y seguían a Cristo. Vamos a ver todo lo que ellos creían y vamos a analizarlo a ver si concuerda un poco con lo que nosotros creemos. Bien, entonces a este grupo se le llaman los ebionitas. Lo voy a poner por aquí porque es bastante difícil y quiero que usted lo tenga, que lo anote, que lo busque. No es que, por ejemplo, mucha gente está en una iglesia, muy bien, qué bueno, felicidades, usted está en una iglesia, pero usted no puede creer todo lo que un pastor dice. Ah, pues usted me está mandando a desobedecer a mi pastor y la Biblia dice que hay que sujetarse a su pastor. Sí, hay que sujetarse al pastor, siempre y cuando éste vaya acorde con la escritura, sin salirse de ahí. Entonces, este grupo, venga acá, lo voy a poner por acá, que se llama el grupo de los ebionitas. Este es el primer grupo, oiga bien, de creyentes en Cristo. Lo voy a escribir con letras grandes para que lo puedan ver ahí también. Bendito Dios. Bien, ebionitas. Ok. Aquí les va. Bien, el primer grupo de cristianos, los primeros cristianos se llamaban ebionitas. Vamos bien, ¿verdad? Van anotando ahí, por favor. Entonces, vamos a visualizar qué creían los ebionitas y por qué los evangelios de estos discípulos
discípulos, oigan bien, porque estamos hablando de los primeritos cristianos, los que estaban ahí con Jesús, los que no se despegaron de él, los que vieron cuando subió al cielo, a ellos nos estamos refiriendo. Bien, entonces este grupo escribió el libro, el Evangelio, ¿verdad? Los discípulos de Jesús, los ebionitas. Entonces, vamos a ver, si estas personas, estos discípulos de Jesús, ahí está, Pablo es el último, Pablo no está en este mapa. Entonces, Pablo es después, y le voy a explicar algo que no lo puedo explicar ahora porque estamos dando introducción a este estudio bíblico. Bien, entonces, los ebionitas, hermanos y hermanas, tenían muy diferente creencia a la que nosotros tenemos. Por ejemplo, los ebionitas entendían que Jesús no era hijo de Dios, tampoco era Dios, fue enviado por Dios, era un político judío, estaba enseñando y guiado por Dios. Bien, vamos bien ahí, ¿verdad? Para los ebionitas, Jesús era común y corriente en el término como. Bueno, nació de María y de José. Eso ellos lo tienen ahí, ¿verdad? Pero no consideraron ese nacimiento como lo conocemos desde siempre, ¿verdad? Recuerden bien, este es un estudio bíblico no apto para principiantes en la fe. Quiero aclarar eso para que no entre ninguna persona porque puede confundir la fe. Yo no, yo puedo leer cuantos libros sea y buscar y rebuscar y mi fe no va a cambiar en lo absoluto. Bien, estos primeros cristianos vieron el nacimiento de Jesús como normal, como un ser humano, ¿verdad? Entonces empezamos por ahí, vamos en ese eslabón de tiempo. Ellos vieron que Jesús era el Mesías, reconocieron eso, vieron los milagros. Como los judíos estaban esperando un rey para que los gobernara, para que luchara por ellos, los ebionitas veían a Jesús como un líder político religioso. Bien, hasta ahí vamos bien. Después de esto, para ellos Jesús simple y llanamente, como los demás profetas, llámese Elías, llámese Enoc, que también subió al cielo, ¿verdad? Asimismo, de la misma manera, ellos entienden o entendían, ¿verdad? Porque estamos hablando de siglos y siglos atrás. Ellos entendían que Jesús no murió porque Jesús era un santo en el sentido, no de santidad de que fuera superior a nadie, pero sí tenía una cobertura especial, maravillosa. Así como Enoc caminó con Dios, ellos entendían que Jesús era alguien a quien seguir porque venía, la sabiduría venía de Dios, la que él tenía, ¿verdad? Estamos entendiendo ese punto. No era Dios para ellos, era un ser humano común y corriente en el término humano, carnal. Ellos entendían que él tenía palabra de vida, que él era el Mesías, recalco ahí, porque el hecho de que él no, del que sea o no sea espiritual, o lo que se creía, porque toda la iglesia católica alteró lo que era el verdadero cristianismo, que es lo que yo le estoy explicando aquí, que los ebionitas no tenían eso que nosotros creemos. Para ellos Jesús era un profeta, era el ungido, era enviado por Dios, era un político judío, ¿verdad? Estamos claros ahí. Y de la misma manera que Enoc, que Elías subieron al cielo, así también Jesús no vio muerte. Esa es una parte de la que ellos creían. Ahora, ¿quiénes hasta la fecha tienen ese mismo pensamiento? Lo voy a dejar en una incógnita para ver si usted piensa ahí mismo. Bueno, vamos a seguir con otro punto de los ebionitas.
En el tiempo sucedió eso, que ellos pensaron lo que ya está explicado, ¿verdad? ¿Quién cambió ese pensamiento o eso que es la base de la fe del cristianismo antiguo? Jesús no murió, para ellos Jesús era un hombre, anótelo, era un hombre que podía morir, no murió, ascendió al cielo, para ellos ascendió al cielo, también muchísimas cosas, ¿y no? Entonces, a veces uno se queda pensando, pero ¿qué pasó en la historia? Que si los primeros cristianos decían que Jesús era un hombre, hijo de José y María, y que era un político judeo religioso, es decir, judío, que sí era el Mesías, que a pesar de que otros judíos dijeron que él no cumplió, para estos ebionitas sí Jesús cumplía con el llamado Mesías, con ese Mesías que se le había prometido. Bien, estamos ahí. Luego sucedió algo y Constantino vino y dañó todo el merengue, según para lo que eran los creyentes en la antigüedad. Bien, estamos acá en el 325, se aprobó que Jesús y Dios eran la misma persona. Este se llamó el Concilio de Nicea. Eso fue Constantino. Este movimiento, lo puede usted buscar, fue promovido por el emperador Constantino luego de cruentas batallas, luego de que habían siempre problemas con lo que eran los cristianos ebionitas y otras denominaciones que andaban porque había mucha gente, uno creía una cosa, otro creía otra, y había una gran confusión. Entonces pasaron los siglos y los conflictos seguían, porque a pesar de que habían personas que no estaban en el círculo de Jesús, empezaron a decir que Jesús había muerto, y ellos dijeron no, Jesús ascendió al cielo. Pero ¿por qué el emperador Constantino cambió todo en el año 325 en lo que se conoce como el Concilio de Nicea? Anote eso, el Concilio de Nicea, lo voy a poner por acá, porque es importante que usted vaya e investigue ese dato, porque ahora voy a darle el plan de quién fue el otro profeta eliminado de la Biblia, y al final yo voy a ir desglosando y le voy a decir por qué y puntualizar todo esto. Bien, el Concilio de Nicea. Concilio de Nicea, 325. Tiene que buscarlo, hermano, porque eso es importante. Ahí se decidió que Jesús, oiga bien, no era un hombre, sino Dios mismo. Todo lo que luego de ahí se creyera se consideraba herejía. Bien, anote eso, búsquelo por favor. Es importante que los cristianos entiendan que muchas cosas la heredamos de la Iglesia Católica, entre ellos parte de la Biblia, y la Biblia que nosotros tenemos es, aunque tenga menos libros, es una Biblia que fue editada por la Iglesia Católica. Y la Iglesia Católica, que en ese momento fundó el cristianismo, Constantino, como ya dije, y escribí ahí en el Concilio de Nicea 325, es decir, año 325, luego le voy a arreglar eso ahí.
pero entiéndase, debe buscar esos datos. Yo no estoy hablando por hablar, esto es historia de los inicios del cristianismo. Cuando se hizo este gran debate, hermanos, en este concilio, habían gente que fueron atemorizados, tanto a personas, sacerdotes y de toda lo que era el cristianismo, lo que se entendía como cristianismo, que estaba todo el tiempo en persecución, porque estos ebionitas eran perseguidos, porque como había más personas diciendo otras cosas y otros mensajes, el que ellos dijeran que Jesús era un hombre, que era normal, que sí era el Mesías, pero que era hombre, como tú y como yo, eso era lo que ellos querían decir, y que en ninguna manera murió, sino que subió al cielo. Esto en el concilio de Nicea del año 325, a cargo del emperador Constantino, y como una manera de luego de una gran guerra que había y un constante persecución a personas que creían en Cristo, él dice: yo voy a resolver el problema, como hizo con el sábado que lo iluminó. Yo voy a resolver el problema y voy a hacer que mi tiempo de gobierno, mi reinado, como le quisieran llamar, iba a ser sólido, porque él iba a agarrar a todos los que creían en Jesús y lo iba a poner de acuerdo. Y fue ahí donde él dijo: miren, hay que buscar la manera de decir que Jesús es una divinidad y que Jesús, entiéndase, yo estoy dando un dato histórico, yo no estoy creyendo eso, yo le estoy poniendo en la mesa qué era lo que creían los primeros cristianos, y hay que puntualizar que las dos partes importantes: que era un hombre, y segundo, que no murió, sino que fue al cielo. Bien, en el concilio de Nicea, bajo votaciones constantes, cuando se reunieron ese día, pues estaban ahí con los rabinos, con los sacerdotes, con todo el mundo, con los luteranos, y se estaba buscando la manera de decir quién era realmente Jesús. Y empezaron uno por un lado: es que Jesús tenemos que decir que es Dios para que la gente lo pueda seguir. El otro: no, pero que Jesús no es Dios. Y cada quien, eran más los puntos ebionitas, es decir, la idea de los ebionitas era más cantidad que aquellos que afirmaban que la única manera de unir las masas en Cristo era decir que Jesús era Dios y que no era hombre. Wow, está fuerte eso, está fuertísimo. Y es algo que usted, yo se lo estoy poniendo ahí, yo necesito que usted busque estos datos. Yo no necesito que usted haga como hace con el pastor de su iglesia, que usted le dice amén. No, yo no lo mando a eso a nadie. Todo lo que yo diga aquí tiene que pasar por sedazo. Usted mismo tiene que buscarlo y usted mismo se da su tablazo. ¿Por qué? Estamos cansados de que se nos engañe. Para mí, si Jesús era Dios, si no era, si lo que sea, yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que Cristo está en el cielo y está reinando. Porque esa era la visión de los ebionitas. Es que no importando que él fuera o no fuera Dios, ellos lo siguieron. Porque ellos decían: este es el Mesías, este es el enviado, que no lo quiera otro. Ok, no lo quiera otro. Pero no querían superar y decir que Jesús era Dios, porque el mismo Jesús dijo claramente que solo a tu Dios adorará. Solo a tu Dios. Cuando Satanás le dijo: mira, adora, dice: no, solo a tu Dios adorará. Y Jesús habló tanto, hermano, que dijo que el fin de los tiempos solo estaba reservado y solo lo sabía Dios. Amén. Voy cerca para el otro libro que quitaron. Otro libro. Y tengo que aclarar algo. Deben estar preguntando, entonces, ¿dónde quedaron los de la corriente teológica ebionitas? Anote.
Agarre el lápiz. ¿Lo tiene por ahí? Agárrelo. Los ebionitas siguieron expandiéndose. Esa corriente teológica se siguió expandiendo, independientemente de que en el concilio de Nicea del año 325 se modificara y se pusiera a Jesús como un Dios, cosa que ellos nunca dijeron, los discípulos, que Jesús era Dios. Todas son alteraciones bíblicas provocadas por el concilio de Nicea. Entonces, la corriente de pensamiento que se mantiene vigente de los ebionitas es lo que hoy conocemos como el Islam. ¿Cómo, hermana? Pero que el Islam no es cristiano, hermana. Espérese, ¿qué es lo que usted está diciendo? Pues mire, hermano, le tengo que decir algo. Si a usted en su iglesia le han dicho lo mismo que a mí me enseñaban en República Dominicana hasta cuando yo era chiquita, que los árabes eran la gente más mala, que el Islam era lo peor del mundo. Yo no estoy predicando el Islam, entiéndase, yo estoy dando datos históricos y estoy diciendo cuál corriente mantiene ese pensamiento. ¿Y cuál es? El Islam. Mantiene ese pensamiento. Jesucristo sí es el Mesías, pero no se murió, no fue para ningún lugar, fue para el cielo, igual que como los demás profetas. Esa es la corriente de pensamiento ebionitas que se ha mantenido por siglos. Mahoma, quien también fue eliminado de la Biblia, pero fue eliminado por eso mismo, porque él iba a mantener todo lo que era la Biblia antigua, todo lo que eran los escritos, porque la Biblia la hicieron para nosotros. La Biblia agarraron todos los libros que quisieron. El concilio de Nicea dijo qué libros eran canónicos y qué libros no eran canónicos. Es decir, nosotros estamos siendo cristianos con una Biblia católica, pero con menos libros, con menos cosas que aprender. Entonces, en el caso de los ebionitas que pudieran estar existiendo actualmente, entre paréntesis bien grande, escríbalo, el Islam es la única corriente ebionita que se mantiene hasta la fecha. Entonces, ¿por qué? Dios le bendiga a Marcos Colón, lluvia de bendiciones. Hoy es un estudio bíblico. Espero que tenga los apuntes y que anote todo eso. Donde dice Concilio de Nicea 325, está hablando del año. Bendito Dios. Entonces, hermanos, la corriente de pensamiento de los ebionitas, haga un paréntesis, fue seguida, es decir, continuando en la historia y por los siglos, por el profeta Mahoma, quien decidió no cambiar nada de lo que ya estaba escrito. Él dijo, mira, si la hoja dice que Jesús era blanco, prieto y como sea, me lo tienen que dejar así. Estos libros estaban escritos también en hebreo y en árabe, en el idioma árabe. Continuamos. La venganza del Salvador. Este evangelio, hermanos, lo creó el emperador Tiberio. Tiberio Tito. Este hombre, hermano, él empezó como una matanza. Una matanza. Este emperador, al él tener cáncer y él a escuchar de Jesús y de las cosas que Jesús hacía, pues él decidió hacer una venganza contra todo aquel que pues entendía él, porque como ya había otra corriente que decía que Jesús era y que había muerto y que no sé qué, bueno, él empezó y hizo una matanza grandísima contra quienes fueron copartícipes del supuesto asesinato, porque los ebionitas, como ya repetí algunas veces, pues no creían que Jesús había muerto, sino que ascendió al cielo, igual que los demás apóstoles, entre ellos Elías y Enoc. Bien, continuamos. Fue ahí, hermanos, este emperador Tiberio fue quien ordenó la destrucción de Jerusalén. Trató de destruir todo lo que pudo. Bien,
Entonces, si alguien hace una pregunta, por ejemplo, yo estoy haciéndome las preguntas por ustedes, porque yo la tengo ahí. Porque hay gente que me va a decir, no, ella está predicando otro evangelio. No, yo estoy dando historia. Historia del inicio del cristianismo. Bien. Entonces, van a hacer la siguiente pregunta. No, pero es que nosotros no somos idólatras y a Mahoma lo adoran y tienen la dichosa Meca, la piedra esa donde ellos caminan y peregrinan. Pues déjeme decirle que al igual que los judíos tenían lo que es el arca del pacto, yo entiendo que todos los que están aquí conocen la palabra del Eterno, conocen bastante bien lo que estoy diciendo, hacia qué objeto me estoy refiriendo. El arca del pacto era el artefacto que representaba la presencia de Dios en el templo. Pero cuando este emperador Dios lo sanó, Jesucristo, bueno, hizo la obra solamente por el conocer de Cristo, pues él fue sanado de cáncer. Entonces se destruye todo, se destruye el templo, ¿verdad? Pero no fue que para los ebionitas Jesús murió, no, Jesús ascendió al cielo, ¿verdad? Entonces él, entendiéndose de que le mataron a Jesús, pero dijo, bueno, yo voy a hacer venganza, porque mira, este hombre, solamente yo escuché su voz y ya, no su voz, sino su nombre. Decían que Jesús hacía milagros, pues él creyó y recibió la sanidad. Entonces viene y todo el templo se destruyó. Entonces el arca del pacto, hermanos, no se sabe dónde anda. No se sabe si está debajo de todo eso, que ya debe estar bien profundo, ¿verdad?, en la tierra. Y de la misma manera que para los judíos, el arca del pacto simbolizaba presencia de Dios en el pueblo judío. La piedra negra esa, o el edificio negro por donde caminan esa gente, los musulmanes, con todo el respeto, ¿ves? Si aparece alguno por ahí. Bueno, entonces, eso, hermanos, no es idolatría. No. Porque si me va a decir que es idolatría, lo voy a llevar al Viejo Testamento, donde los israelitas en una ocasión, no los israelitas, los judíos, ellos estaban en una batalla y ellos aún teniendo, ellos decían, nosotros tenemos el arca del pacto. Es decir, ya ellos no estaban enfocados en la presencia de Dios que iba con ellos, sino ellos estaban enfocados en el artefacto, ¿verdad? Entonces, de la misma forma que el arca del pacto simbolizaba presencia de Dios, donde pasean los musulmanes en la Meca, dentro de ese edificio, hermano, no hay absolutamente nada. Nada es nada. Eso es un edificio con un mueble, y yo no he ido allá, pero yo he buscado los videos, porque para dar este estudio bíblico yo tengo que tener base histórica suficiente como para refutar a cualquier persona que entre aquí y me haga una pregunta. Entonces yo estoy dando la respuesta a una pregunta que puede hacer alguien en base a decir que no, que sé yo que no. El Islam no adora a Mahoma. Eso es una falsa enseñanza que llegó a los países hispanoparlantes, donde se nos enseñó que esas eran personas malas. Y le abro el paréntesis, son los últimos ebionitas, es decir, los últimos creyentes en Cristo desde la originalidad, desde el fundamento. Desde ahí, hermano, Mahoma fue quitado porque él iba en contra del concilio firmado en 325, en el concilio de Nicea. Fue en contra de todo. Recuerden bien que Mahoma nació 500 y pico años después de Jesús. Entonces ya los ebionitas eran una gran cantidad. La Biblia era rollos. Entonces los rollos que tenían los ebionitas fueron, ¿verdad? Ahí, cada quien copiando y todo el mundo tuvo originales en sus idiomas, ¿verdad? Entonces
Mahoma agarró la información y dijo, venga acá, espérese, no podemos hacer cambio. Y entonces ahí se empezó a buscar todos los manuscritos históricos y fueron metidos ahí en lo que es el Corán, el libro de ellos, ¿verdad? La Biblia es un libro de todas las historias recopiladas. Asimismo, el Corán para ellos es un libro recopilado y ahí está todo lo que son los primeros cristianos ebionitas. Y desde ahí se mantiene esa creencia de que Jesús era un hombre y que no murió. Ve. Entonces, estamos por acá. Vamos a la siguiente. La vida de Jesús en su infancia. Otro evangelio apócrifo. Este evangelio, hermanos, es un evangelio griego. Griego y dice griego egipcio y se volvió habitual. Ahí se habla de muchas cosas, hermano. Voy a entrar en ese detalle. Hay varios libros. En este libro de la vida de Jesús, este lo hizo Tomás. Tomás es quien habla de la vida de Jesús en su niñez. ¿Por qué fue quitado? Si él era uno de los discípulos de Jesús. ¿Por qué fue quitado el evangelio de Tomás? Cuando nosotros leemos el evangelio de Tomás, el evangelio apócrifo de Tomás, está visiblemente cómo era Jesús en su niñez. Y la razón por la que el concilio de Nicea del año 325 anuló, lo quitó este libro, es porque habían particularidades que no eran buenas para la Iglesia Católica. En él decía que Jesús era un niño al cual le tenían miedo total. Y usted dirá, ¿y por qué le tendrían miedo a un niño? Recuerden bien que Jesús hacía milagros. Y aunque él fuera pequeño, él tenía su poder. Porque los ebionitas decían, él tiene el poder de Dios. Tiene el poder que le confirió Dios. Recuerden, Moisés hizo grandes cosas, pero no él, sino que Dios le permitió hacer. Porque nada se mueve sin la voluntad de Dios. Entonces, cuando Tomás describe la infancia de Jesús, las personas le tenían un miedo enorme. Porque él, por ejemplo, cuando le iban a enseñar los idiomas de su época, ¿verdad? Todo eso, el profesor que le estaba instruyendo no sabía pronunciar correctamente lo que le estaba tratando de enseñar. Entonces Jesús se echó a burlar, era un niño, se echó de burla y le dice, pero ¿cómo tú me vas a enseñar a mí si ni siquiera tú sabes? Entonces cuando el rabino va y le levanta la mano, le deja la mano seca, es decir, no puede mover más allá. Y cuando el rabino se espanta, se llena de miedo, dice, ya no voy a enseñar a este muchacho, mira cómo yo estoy que no me puedo mover. Entonces fue algo terrible lo que sintió el rabino cuando vio que lo bloqueó. Sin ponerle la mano, le quitó la fuerza, no pudo mover, no pudo hacer nada. Entonces, ahí Jesús le dice, cuando Jesús ve, siendo niño, que estas cosas, bueno, suceden, ¿verdad? Entonces, tiene misericordia y vuelve y lo pone bien, pero ya el miedo para con los demás. También recuerden que hay muchos niños que cuando son, ¿verdad? Niños, normalmente uno dice, ese niño es muy travieso, ese niño es así, pero la cosa con Jesús era que hacía esos milagros, pero de una manera, wow, que sorprendían a la gente. Y fue una ocasión donde un niño murió, se cayó de un lugar y todo el mundo acusó a Jesús. Es decir, el muchachito que se ve malo, el muchachito que se ve raro, que hace cosas raras. Porque era raro para la gente que un niño pudiera tener ciertos poderes. Entonces, cuando el niño se cae de una azotea de una casa, cae muerto. Y todo el mundo acusa a Jesús. Estoy hablando del evangelio apócrifo de Tomás. Entonces,
cuando Jesús ve que lo están acusando injustamente, Jesús, siendo un niño, oiga bien, un niño, va, se le acerca al cuerpecito del otro niño, le da aliento de vida y le dice, dile, así mismo, dile que yo no te maté. Bueno, el niño despertó en ese preciso momento y todo el que estaba ahí, la multitud, él le dijo claramente, Jesús no fue que me lanzó, no fue que me mató. Él terminando de hablar y murió nuevamente. Pero lo único que Jesús quería era que el niño dijera que él no le había hecho daño. Entonces eran muchas cosas para que la Iglesia Católica acatara esto. De decir que Jesús hacía tantos milagros, pero que en vez de la gente sentirse seguras, se sentía atemorizadas. Un niño que hace obras extrañas. Por eso los judíos le llaman el brujo. Entonces, siguiendo, hay unos evangelios que, donde una mujer le pregunta a Jesús, se llama Salomé, esta mujer. Esto está en los evangelios, recuerde bien, estamos buscando los profetas o los mismos que son apóstoles también. Por ejemplo, Tomás, que era también un apóstol de Jesús, que hace este libro y que este libro es quitado porque para la Iglesia Católica nada que fuera malo decir del Jesús que ellos le habían puesto que era Dios, pues entendían que ese niño no podía ser expuesto. Tomás expuso la niñez de Jesús de una manera real, porque era un niño y los niños hacen cada cosa. Entonces, hay un evangelio, o más bien, sí, exactamente. Hay un evangelio que es árabe. Y aquí, hermano, en este evangelio, habla de una mujer que le pregunta a Jesús cuándo sería el final de los tiempos. Y Jesús le dice a esta mujer, esto está dentro de los evangelios apócrifos, dice que el final de los tiempos se vería cuando lo que es el hombre con hombre, es decir, en una relación entre hombre y hombre, que lo binario iba a surgir. Lo que se tradujo a nuestra Biblia fue que como en los tiempos de Sodoma y Gomorra, pero Jesús explica a esta mujer de nombre Salomé, que está en los libros gnósticos o apócrifos, que el final de los tiempos era cuando hombre con hombre tuvieran intimidad o se casaran, ¿verdad? Lo que conocemos hoy, ¿verdad? Para resumir un poco. Entonces, el evangelio de Pedro también es un evangelio bien controversial y que también parte de él fue quitado, porque en la Biblia habla de Pedro, pero el evangelio más amplio y el Apocalipsis también, había un Apocalipsis de Tomás, los Apocalipsis de Tomás, todo eso, hermano, fue quitado, oiga bien, de la Biblia. Entonces la gente vive diciendo, no, porque lo que le pongan o le quiten a la Biblia se oye chistoso. Sí, le quitaron, y no le quitaron todo porque no pudieron. Inventaron otro testamento en el concilio de Nicea del año 325. Los evangelios, dice, el testamento, el nuevo, es como unas, ¿cómo le digo? Testamento. Yo tengo testamento en mi cosa, pero realmente es el evangelio de Job. Había un evangelio, oiga bien, de Job. Sí, ¿por qué fueron quitados estos libros de la Biblia? ¿Por qué los profetas solo pusieron lo que ellos querían? ¿Por qué Enoch? ¿Por qué el profeta Mahoma? Y van a decir gente, ay, que esta mujer es, no, yo soy cristiana, yo creo en el mensaje de Cristo, pero yo tengo que decir la verdad bíblica que han quitado de la Biblia.
Porque si Mahoma dijo lo mismo que los primeros cristianos ebionitas, entonces yo no le veo que ellos estén mal. Porque sea que viviera o que muriera o que se resucitara o como sea, lo importante es creer en Cristo Jesús. Porque los que no creen ni como profeta, ni que vivió, ni que nació, ni que nada de eso, son los judíos. ¿Verdad? Entonces seguimos. El Evangelio de Judas. Este es uno de los discípulos de Jesús. Este Evangelio habla de que Judas y Jesús, ese era realmente, oiga bien, qué contradicción con la Biblia que conocemos, que el discípulo amado era Juan. Y resulta que en el Evangelio de Judas, y yo me río porque la verdad que hay que reírse de lo que hizo la Iglesia Católica y que nosotros los cristianos lo seguimos como caña para el ingenio. Y luego decimos que ella es la madre de la ramera, pero cogimos su Biblia, cogimos sus arreglistas de Biblia e incorporamos y declinamos libros, aparte de lo que ya le habían quitado, imagínese usted. Entonces, el Evangelio de Judas habla de la relación afectiva, entiéndase, saludable, no estoy hablando de otro tema. Jesús le había encomendado la tarea más difícil. Ya me fui siglos después, recuerde. La tarea más difícil era entregar a Jesús, entregarlo. Y entonces, cuando Jesús ve que los demás están airados con Judas por haberle vendido y se sienten mal y confundidos, Jesús ríe. Jesús ríe. Y hay otros testamentos que dicen que no fue Jesús el que fue, porque recuerde, para complementar que los ebionitas decían, es que Jesús no murió, y si no murió, entonces Judas lo vendió, pero no vendió al que era entonces. Pero Jesús se ríe de los demás discípulos porque no entienden que el trabajo más difícil era vender a Jesús aún siendo su amigo. Dice que en el Evangelio de Judas, pues Jesús premia a Judas por haber hecho lo que se le había encomendado. Oiga, qué trabajo vender a Jesús. Entonces, lo que yo le quiero decir es que muchas veces nosotros estamos leyendo una Biblia incompleta. Incompleta quiere decir que usted y yo tenemos el trabajo de encontrar la verdad, como dice en Juan 8:32, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Yo le preguntaba a muchas personas desde muy joven, desde muy tierna edad, con 12 años, yo me sentaba con el sacerdote Dionisio Suárez, yo estaba una muchacha muy tierna, y yo le decía que me explicara eso de que María siempre virgen, porque para los ebionitas María y José eran pareja y tuvieron sus hijos, normal. Bien, ¿verdad? Que eso no le quitaba a Jesús importancia alguna, que le daba el mérito de ser el profeta, el Mesías enviado, el que tenía la cobertura de Dios. Bien, entonces, yo le decía a él, pero mire, eso no se entiende. Los que están casados tienen hijos, tienen relaciones. Y yo tenía 12 años e indagaba en eso. Un día le pregunté a una hermana ya cristiana que por qué la vida de Jesús de la niñez no estaba. Y yo le decía, Padre Celestial, tú me tienes que ayudar a saber qué pasó con la niñez de Jesús, porque hay datos históricos en la Biblia que me hablan a mí de Samuel cuando era pequeño, de David cuando era muchachón, y de muchas personas en la Biblia, y como de Jesús, que es el Rey de Reyes y Señor de Señores, aleluya, ¿verdad? No había datos. Es que no era que no había. Es que el Concilio de Nicea quitó toda esa información porque entendía que
era contraproducente. Era contraproducente hasta para nosotros los cristianos, que tenemos que seguir creyendo muchísimas cosas que no están, que no van. Que tenemos que... mucha gente hoy está odiando el Islam porque cree que el Islam es lo peor del mundo. Bueno, créalo usted. Créalo usted. Ellos son personas igual que nosotros. Ellos también andan buscando de Dios a su manera. Dios no viene a buscar una religión. Yo no creo en una religión, yo creo en Cristo Jesús. Yo creo que Él es el Mesías, yo creo que Él es sanador. Yo creo, yo tengo fe, pero no en una religión. No en un pastor que me va a seguir diciendo mentiras. Muchas veces están diciendo mentiras porque ellos no se pueden salir de ahí. Porque si te sales de ahí, eres considerado hereje. Y la Iglesia Católica mataba a aquellos que dijeran lo contrario de Jesús. Tenían que seguir diciendo que Jesús era Dios, que Jesús era Dios. Entonces, Jesús era Dios, pero Dios no puede morir, decía un tío mío. Entonces, yo tuve que ir buscando en la historia dónde estaba Jesús. Y ahí me topé con un arqueólogo de nombre Nicolás Nostovi. Y ahí encontré que Jesús estaba también en la India y estaba llevando un mensaje. Aún siendo niño se fue en una caravana para la India y allá llegó y dijo todo lo que tenía que decir. Y le digo la verdad, tenemos que buscar en la historia. ¿Por qué tenemos que buscar en la historia? Porque fue la historia lo que nos robó la verdad. Es que usted y yo no podemos tener fe ciega en una religión. Tenemos que pedirle a Dios que nos abra el camino a la verdad. Cuando usted sigue diciendo las mismas locuras de un neófito espiritual, decir, no porque Jesús resucitó y Mahoma está en su tumba. ¡Caramba! Y no le estamos explicando ahora mismo que Mahoma es un hombre y que Jesús, aunque ellos crean que era un hombre, ellos afirman que Jesús, por ser un gran profeta, como ellos lo llaman, porque eso era lo que los ebionitas le enseñaron. Los primeros cristianos, eso fue lo que le enseñaron. No podían decir otra cosa, no podían cambiar la temática. No podían cambiar la temática. Y este estudio se está extendiendo. Pero yo tengo que decir la verdad. Entonces, cuando la gente salta y dice que las peores personas del mundo son los islamistas, entonces yo le voy a decir una cosa. La Biblia dice que por ser un seguidor de Cristo, de verdad, de corazón, iban a ser repudiados. Entonces yo entiendo que no a nosotros que nos están repudiando. Yo entiendo que a lo que más daño le hacen, tanto judíos como muchos cristianos, que no conocen a Dios, porque ser cristiano no es llevar una Biblia bajo el brazo, déjeme decirle. Ser cristiano es amar a todo, no importa su etnia, religión o lo que sea, whatever. Porque eso fue lo que nos enseñó Jesús. Ese fue el mensaje de Cristo. Entonces, cuando la gente habla acerca de las religiones, del Islam, de Mahoma, ridiculizan a Mahoma y sin embargo él llevó el mensaje de los ebionitas, de que Jesús sí era, y que era una persona tan importante, un profeta tan importante, que no vio muerte, sino que se fue al cielo. Oye, entonces, ¿por qué yo tengo que satanizar a mis hermanos, aunque sean de otra denominación? Ay, ahora me están acusando de hereje ahorita me están acusando de hereje. No, ellos no son idólatras. Ahora mismo hay más gente idolatrando pastores, idolatrando a Israel, idolatrando, hermano, a cosas tan feas como un genocidio. Porque estar a favor de lo malo es estar con el diablo. Y mucha gente no entiende que cada vez que usted levanta bandera a favor del genocidio, a favor del mal, que usted no busca, no indaga en la historia. Hoy yo duré 2 horas escuchando un historiador,
y él hablaba de que esos que están en el gobierno de Israel no son judíos. Y por más que yo subo estudio bíblico explicándole a mis seguidores para que abran sus ojos, de que esas personas que se dicen ser israelitas no son nada eso. No son tampoco judíos, porque los judíos y los rabinos se han levantado en el mundo entero a decir que no maten a sus hermanos palestinos, que no los maten porque ellos son sus hermanos. Usted no sabe que los ebionitas, ¿verdad? Llámese los cristianos antiguos, y esta gente son primos, porque es un linaje grandísimo, y hubo 2 bendiciones, 2. Entonces, cuando la gente me empieza a hablar a mí de cosas que nos enseñaron en nuestro país por falta de no tener quizá internet, computadoras, libros, que nos mostraran quién realmente cambió el mundo e hizo una religión diferente al cristianismo que era en su principio. Yo tengo un tío que era como un padre, Miguel Méndez, que siempre lo recuerdo y siempre lo voy a recordar, porque yo lo amaba mucho. Él no era mi padre, pero para mí era como un padre. Bueno, entonces él me decía, tú estás mal, porque ¿cómo tú entiendes que Jesús es Dios si Jesús era un hombre? Y yo le decía, tío, no puedo creer yo eso, porque yo soy cristiana y yo creo. Sí, pero hija, Jesús, claro que fue un profeta, me decía él. Claro, él murió para mucha gente como un ateo, porque para ser creyente en Dios había que creer que Jesús era Dios, cuando los ebionitas, los primeros creyentes en Cristo, dijeron que él no era Dios. Yo entiendo que Jesús representa a Dios en todo lo que hizo y nos enseñó, que el poder de Dios fluía de él, sí, que usted y yo tenemos el gran compromiso de reflejar a Dios con nuestras actitudes, no con nuestra boca simple y llanamente, porque hoy en día el cristianismo, yo diría que se está saliendo tanto de lo que es ser cristiano, del amor, de la misericordia, se está saliendo. Porque cuando yo escucho personas idolatrando a Israel y diciendo, ay, no se dormirá el que te guarda, oh Israel, se lo dijo Dios a una persona, óigase, a una persona. Y si los judíos reales, los rabinos y demás dicen, esas personas que están gobernando ese estado de Israel no son judíos, no lo son. Y si usted está diciendo que Dios lo está protegiendo y no son ni siquiera judíos, explíqueme, está totalmente confundido o confundida. Es necesario que se metan a estudiar la historia para que encuentren toda la verdad. No pierda la fe en Cristo. Enfóquese en las enseñanzas de Él, que dice que no hay griego, no hay judío, no hay nada. Yo espero que este estudio bíblico les refresque un poco y desde hoy en adelante usted empiece a buscar qué pasó en el concilio de Nicea, por qué de ser Jesús un hombre común y corriente dentro del término, porque un profeta para los ebionitas era algo grande, pero para los ebionitas no solo era un profeta, era un político judío. Óigase bien, el Mesías, profeta y político judío. Repito, anote esas partes, búsquela, busque qué pasó en el concilio de Nicea del año 325 y por qué solo hasta hoy, hasta la fecha que estamos, solo queda la corriente islámica que lleva a ese último tiempo, es decir, son los únicos que creen lo mismo que los ebionitas, los únicos que mantienen esos libros intactos, porque hay una Biblia que la voy a nombrar aquí y la voy a anotar para que también encuentre por qué esa Biblia fue creada. Tuvieron que haber unas modificaciones
para lo que es el dispensacionalismo. Esta Biblia se llama Scofield. Esa Biblia, por favor, no la use. Es una Biblia que está distorsionada en su totalidad. Fue la Biblia que utilizaron para darle valor al pueblo judío, no directamente judío, sino para poder crear el Estado de Israel. Esta Biblia la creó, bueno, lo voy a escribir luego porque esto me perturba mucho que se escriben otras cosas. Acá me es difícil. Pero sí, la Biblia Scofield, esta Biblia, y le pagaron a un teólogo para que injertara nuevamente a los judíos como pueblo de Dios, sin Cristo, pero con pueblo de Dios, ¿verdad? Entonces, debemos orar a Dios. Si alguien desea un estudio acerca de lo que es el discernimiento de espíritu, usted puede escribirnos y decir, yo quiero que usted dé la próxima semana, por ejemplo, un estudio bíblico acerca de tal tema. Entonces yo preparo ese estudio y se lo traigo bien desmenuzado. Bien, todos los apóstoles de Jesús, la mayoría fueron quitados de la Biblia. Y un parte importante que se me estaba olvidando, los ebionitas no aceptaron a Pablo, porque Pablo contradijo lo que Jacobo, lo que Pedro decía, y eso fue una situación difícil, aunque mucha gente y el concilio adaptó a 4 evangelios. Recuérdense que eran muchos más apóstoles. Jesús eligió a 12 apóstoles. Entonces solo pusieron a 4 y de lo demás hablaron entre libros. Bien, eso es algo que usted debe seguir investigando. Los libros no fueron quitados porque sí. Fueron quitados, por ejemplo, el libro de Pedro, el Evangelio de Pedro, que no es el que tenemos nosotros, que hay más. Ese evangelio dice que Dios está dentro de cada uno de nosotros. Y eso no le convenía a la iglesia católica, a la iglesia que se consideraba cristiana católica, ¿verdad?, en ese tiempo, porque si no se necesita un edificio, ni una pirámide, ni una pirámide en sentido de lo que es la iglesia, el concilio y lo demás, pues entonces no podían hacer la iglesia. Vea qué chistoso. Porque la iglesia somos nosotros. Nuestro cuerpo, dice la Biblia, es templo del Espíritu Santo. Entonces no nos debemos de congregar. Claro que sí, te debes congregar. Y cada cosa que el pastor diga, anótela, indáguela, busque una Biblia de estudio, compre una buena Biblia de estudio, menos la Biblia Scofield, porque es una Biblia alterada en su totalidad. Hay otras Biblias que están saliendo que apoya el movimiento LGBTQ. Además, hay otras Biblias que están siendo editadas para borrar cada día más lo poquito que se sabe de la verdad bíblica. Pues va a llegar un momento, hermano, que aquí se va a hablar tantas cosas que usted se va a quedar en el aire, que usted va a decir, ¿qué fue lo que yo creí? Porque nos quitaron todo, nos quitaron la voluntad. Y hoy en día hay más sectas predicando el dichoso evangelio falso, como es el evangelio de la prosperidad, y todo el mundo como caña para el ingenio. ¿Por qué? Porque no estudian la palabra de Dios. Dios te le bendiga, Dios le guarde. Será hasta una próxima transmisión. Que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo estén con cada uno de ustedes. Bendiciones mil. Santo. Aleluya. Bendito.